Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará a valer la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Hola y buenas noches y bienvenidos a Minkaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis de Cusco con el auspicio de LED. Este programa busca que construyamos juntos un país y una educación más justa para todos. Muchas gracias a quienes siguen cada emisión de Minkaricuy a lo largo de nuestra región, de nuestro país y también del mundo, gracias a esta magia de Internet. Y bien, el día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Nos referimos a Ana Berta Quirós, maestra de profesión, egresada de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, como profesora de educación secundaria, directora de la institución educativa 7059, José Antonio Encinas Franco, en Pamplona Alta, del distrito de San Juan de Miraflores, en Lima, ya por más casi de 3 décadas. Y además, como si fuera poco, el 2015 ella se hizo merecedora a las palmas magisteriales. En mi concepto, un ser humano excepcional. Buenas noches, querida Ana Berta. Tu saludo a quienes nos siguen en Minkaricuy. Muy buenas noches con todos y todas. Estoy muy contenta y esa es una gran oportunidad de poder compartir algunas experiencias de trabajo desde la gestión escolar, desde mi escuela, y poder compartir con ustedes todo aquello que hizo posible que la vida de los niños se transformara. Gracias. Bien, y antes de adentrarnos en la entrevista a más a profundidad, quisiera saber por qué elegiste la canción que escuchamos al inicio del programa, Color de Esperanza. ¿Qué significado tiene para ti esa canción? Ya, siempre a los estudiantes de la escuela les decía que es muy importante tener esperanza, que todo va a cambiar, que el esfuerzo que ellos hagan, eso va a ser posible que su vida se transforme, se corte la pobreza en la que viven, porque el hecho de estudiar y de prepararse en la vida como mejores personas, mejores ciudadanos, va a ser posible que tengan mejores oportunidades en la vida. Y Diego Torres llegó en una oportunidad a mi escuela. Y entonces Telemundo hizo una grabación con mis alumnos. Nosotros teníamos un equipo de estudiantes defensores en la escuela. Y Diego Torres estaba muy interesado en conocer a estos estudiantes que son tan pequeños y hacen cosas de adultos. Y entonces él les dedicó esa canción y nosotros desde esa fecha nunca dejamos de tocar y escuchar esa canción. Qué interesante cómo una persona puede motivar precisamente esto que tú llamas, ¿no? A este nuevo futuro, a este esperanzador. Y eso creo que es importante. Además que tú también tienes toda esa vena de dar esperanza a lo largo de tu trayectoria. Bien, amigos, Ana Berta Quirós es definitivamente un referente en nuestro país
porque hace, si no me equivoco, 38 años, si no es exacto, tú me corriges, ha gestado una experiencia maravillosa en la institución educativa 7059 Encinas de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, en la ciudad de Lima. Y para poder imaginar, para poder, obviamente desde nuestros propios marcos referenciales, desde nuestra propia experiencia, ¿puedes contarnos actualmente? Bueno, estamos en pandemia, pero el 2019, ¿cómo es la escuela, no? ¿Qué niños asisten a esta escuela? ¿Quiénes son estos niños? Bien, en nuestra zona de Pamplona es una zona periurbana, con muchas necesidades, con muchos problemas de violencia en la zona, muchos problemas. Violencia, pandillaje, abuso, y la pobreza sobre todo que golpea esta zona, ¿no? Y nosotros atendemos a 1.500 estudiantes de la zona, pero también tenemos alumnos que vienen de otros distritos porque también como el colegio gana una posición y entonces la gente se ve atraída porque la metodología, la forma de trabajo de la escuela es interesante para los adolescentes, porque nosotros trabajamos mucho lo que tiene que ver con la libertad, con los derechos. Entonces, los chicos, qué mejor propaganda que ellos mismos cuando conversan con sus vecinos, amigos, familiares. Los chicos dicen, nosotros estamos en una escuela donde tú tienes el privilegio de hablar y que nadie te sancione por hablar. Tienes el privilegio de caminar por una escuela que nadie te va a sancionar y que donde todos se respetan. Entonces, pero trabajar todo eso fue mucho tiempo lo que hemos llevado a cabo para que los adultos puedan entender que los niños necesitan recibir un trato de respeto y de alto valor. Sí. Bueno, esto es ahora. Sin embargo, hace más de 3 décadas, ¿cómo encontraste la institución educativa cuando te destacaron en este espacio educativo? ¿De qué población estamos hablando, ¿no? En términos de número, de procedencia, Sí, tal vez migrantes, su situación socioeconómica? ¿Cuáles eran los problemas y desafíos más urgentes en ese momento? Vamos a retroceder en el tiempo, ¿cuántos años? Ya, 1982. Llegó como maestra a la escuela, era una escuela muy, muy destruida y construida también con el esfuerzo de los padres, no con un carácter de infraestructura adecuada, sino salones para poder entrar y estudiar, ventanas sin vidrios, en una condición muy así deprimente. Los baños, ni qué contarte cómo eran los baños, era una desgracia, negados de agua, de suciedad, salones oscuros, ni un área verde, no teníamos agua, no teníamos desagüe, los niños infectados de periculosis, con enfermedades en la piel, y producto pues del problema de la higiene, ¿no? Por la falta de agua. Mis alumnos venían de esta zona de Pamplona, que es una zona bien, donde juntó a mucha población que salió de Ayacucho, de Huancavelica. Entonces tienes una población que en ese momento se veía todo desde el punto de vista también político, y la violencia era tan fuerte. Lo que pasaba en el país, pasaba en nuestra escuela. Las paredes pintarrajeadas con la hoz y el martillo, con cosas obscenas dentro de los baños, violencia muy fuerte en la escuela. Y todos estos estudiantes que estaban en la zona fueron admitidos en la escuela hasta fuera de límites de edad. Y la cosa era decía el director, darle campo y cabida a la gente que había llegado a la zona.
Y la otra parte de la población eran personas que habían llegado de Tacora, un lugar terrible de Lima. Lo habían incendiado toda esa zona y toda esa gente fue a vivir allá. Entonces, ya te puedes imaginar la composición demográfica que teníamos y los hábitos de higiene y de salud eran terribles. Y nosotros las maestros estábamos muy preocupados porque decíamos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y nuestro director estaba pensando en otras cosas. Estaba pensando en que ya se llegaba al fin de mes, que había que salir a comer todos juntos. Estaba en otras ideas él. Y yo como maestra, que llevo en el 82, empiezo a preocuparme y digo, pero alguien tiene que hacer algo acá. Pero desde maestra es un poco difícil empezar a hacer cambios contundentes en la escuela. Yo desde niña quería ser maestra, pero también quería ser directora, porque quería hacer. Y me di cuenta que las directoras tenían poder. Entonces, lo que hice es prepararme para ser directora. Y cuando llegó el momento del concurso nacional para ser directores, me presenté. Mi idea era transformar esa escuela. Y eso es lo que hice. Entonces, con toda esta situación tan adversa para la vida de los estudiantes, adversa para los estudios, porque una persona que no tiene salud, no tiene higiene, no tiene orden, organización, es imposible que pueda aprender. Entonces, la escuela tiene que tener organización, tiene que tener limpieza, tiene que tener funciones muy definidas en cada uno de los actores. Era importante cambiar todo eso, pero eso no se cambia de la noche a la mañana, eso se cambia con la participación de todos los actores. Así encontré mi escuela. Sí, es increíble, un problema estructural. Los años 80, bueno, quienes hemos tenido no sé si el privilegio, la posibilidad de sobrevivir a esa época, lo sabemos, pero a mí me interesa conocer cuando tú manifiestas que estos niños que venían migrantes, ¿no? Que escapaban precisamente de estos espacios violentos, y obviamente la capital era un punto de encuentro para todos estos migrantes de Huancavelica, de Ayacucho. ¿Cómo venían estos niños? ¿Con su propia lengua? ¿Cómo era en ese momento, ¿no? La atención a estos niños que asistían a la escuela de El Encinas? Sí, estos niños eran increíbles. Primero que venían con su idioma, ¿ya? Y entonces, un niño que venía de Huancavelica, con su danza de tijera, y no sé de dónde había conseguido sus tijeritas, y todo el día me tocaba por el patio, y hacía sus saltos acrobáticos, todo, y yo lo miré, ¿y de dónde es? Y a empezar a amar cada cosa que ellos traían para acoplarlos rápidamente. Y entonces nosotros decíamos, el departamento de Huancavelica, el alumno fulano de tal, danzante de tijera. Entonces comenzábamos a sustraer todas cosas bonitas de ellos, el idioma, por ejemplo, eso fue interesante. El idioma, el quechua, entonces los niños empezaron a tener como una hora del idioma y compartían quechua en la escuela. Entonces eso también les daba autoestima a los niños. Ellos me ayudaron mucho también, por ejemplo, con sus padres, a mejorar todas las áreas verdes de la escuela. Eran unos expertos en áreas verdes. Y entonces todo aquello que sirvió de ellos, que era parte de su cultura, fue absorbida por la escuela. Entonces, la escuela tiene como proyecto educativo institucional, tiene un área, un aspecto que se llama la interculturalidad. Y entonces eso lo desarrollamos a través del quechua, a través de las danzas, a través de la biodiversidad de la escuela. Y entonces todo aquello que ellos puedan dominar ha sido absorbido por la escuela.
¿ves? Y entonces le damos como una prestancia y una inclusión rápida para que... Entonces explicábamos también en la formación que nosotros teníamos de todo el Perú personas en la escuela y que vamos a darle gracias a Dios porque esa es una maravilla. Y entonces aplaudíamos y hacíamos ver que eso era súper bueno. Ser diferente es bueno para nuestra escuela. Y entonces, porque vamos a alimentarnos, vamos a crecer como país y ahora como escuela. Aquí, miren, qué lindo estos niños que han venido. Y eran bastantes niños, eran bastantes. En ese tiempo, cuando ellos llegaron, empezaron 200 niños. Y después comenzó ya, traían a sus primos, les mandaban decir a las familias que hay una escuela bien linda donde se trabajaba en las áreas verdes, se hacía eso, y la gente mandaba a sus hijos, entonces primos, hermanos, sobrinos de todo el Perú concentrados en esta escuela. Entonces pienso de que el ser muy receptivos nosotros como docentes, como directivos también en escuela, amar profundamente lo que es nuestra patria, eso ha servido mucho para que la escuela acepte a las personas de provincia, ¿no? Y podamos aceptar también con eso la cultura de cada uno de los lugares. Efectivamente, esa sensibilidad del maestro, de poder acoger, estamos hablando de los años 80, sí. donde el tema intercultural ni se conocía todavía, sí. no se hablaba mucho, se conocía, pero no se hablaba mucho, pero es increíble. Y cuando tú nos manifiestas que te preparaste para ser directora, porque efectivamente un mando directivo tiene poder de decisión, y cuando ya tomas las riendas de la escuela, ¿qué cambios inmediatos haces, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿A qué niveles se dan estos cambios? ¿Cuál era tu visión? ¿Cuál era tu mirada a futuro? Lo primero que entendí y aprendí de esta vida es que yo tengo que trabajar con todos los demás, hacer un trabajo en equipo, y mi mirada tiene que ser única para todos, para niños, para los padres de familia, para mis profesores, para el personal administrativo que nadie los miraba, eran invisibles, entonces a todos los subo en una sola línea. A algunos profesores no les agradó mucho que el personal de servicio suba a esa línea de trabajo. Padres tampoco me decían, Ana, van a estar mirando, observando, nos van a criticar, va a haber problemas con el trabajo de los padres. No, esto va a ser un cambio total. Ustedes se van a dar cuenta de que todo va a mejorar. Solos no vamos a poder hacer nada, que si los padres no están comprometidos, no se hace nada. Y entonces, no solamente es a educar al niño, sino tienes que educar a la familia, a la comunidad. Eso es importante, es ser transversal en todo. Y convocamos a los padres en una reunión, les expliqué cuál era la mirada de la escuela, qué es lo que queríamos, ¿no? Queríamos ser una buena escuela, donde los niños aprendan, donde los niños sean bien tratados, donde sus hijos tengan oportunidades para salir adelante y sean profesionales. Los padres miraban emocionados. Después tuvimos una reunión con estudiantes en el patio, una pequeña asamblea, donde también les dije cuál era la mirada de la escuela, cuál era la visión de la escuela, qué queríamos para ellos, igual con los docentes y con los trabajadores administrativos. Cuando empezó el trabajo, entonces la participación es un componente muy importante en esa estrategia, pero una participación activa, una participación colaborativa, una participación donde todos se enriquecen, todos aprenden unos de otros. Luego, el otro componente importante fue la comunicación. ¿Cómo comunicarnos con padres y estudiantes para que todo se mantenga en el momento y no sospechen los padres que algo malo estábamos haciendo? Porque siempre los padres están preocupados
¿Qué están haciendo dentro de la escuela los profesores? ¿Para qué están pidiendo esa colaboración? Aunque sea una botella de plástico, los padres quieren saber para qué. Y entonces era muy importante un equipo de maestros con estudiantes que hagan el trabajo de la comunicación y con los padres. Siempre los equipos tienen que estar conformados con padres, docentes y estudiantes para que todos puedan mirar. Y entonces si algo pasara, los alumnos hablan, los padres hablan y evitas que haya conflictos en la escuela. Hicimos entonces la comunicación, la participación, instalamos nuevos servicios de salud en la escuela como un gran tópico escolar. Transformamos las estructuras organizativas de la escuela, hicimos un nuevo organigrama donde uno puede ver que los estudiantes ocupan un lugar privilegiado de la escuela. Y luego el enfoque más transformador que hicimos es la currícula escolar. Entonces, todas las necesidades y los intereses de los estudiantes fue involucrada en la propuesta curricular del colegio. La gente creía que no era importante eso, pero a través de la educación tú transformas todo. No existe otra forma, porque si tú haces campañitas, se queden campañas. Aquí hay que educar durante 5 años en temas de ciudadanía, género, interculturalidad, ambiental. Esas son cosas que tienen que entrar a la currícula escolar. Si eso no entra, no hay transformación. No hay respeto, no hay valores. Entonces, era muy importante que nuestra propuesta curricular tenga esos enfoques de desarrollo humano, contar con un instrumento de gestión que nos permita visualizar a la escuela en 5 años. Entonces, había que hacer todos esos cambios en la gestión y la escuela se tenía que abrir a la comunidad y teníamos que hacer trabajos interesantes con muchas organizaciones de la comunidad a nivel local y nacional e internacional. O sea, trabajamos así, transversalmente con muchas organizaciones y nos fuimos hasta Holanda, hasta el Banco Mundial. O sea, nos lanzamos. Hemos creído mucho en lo que estamos haciendo porque para nosotros la educación y la salud son 2 cosas que tienen que ir juntas para el desarrollo del ser humano. Es interesante ver cómo esta idea de la escuela prusiana, ¿no? Esta caja donde el maestro tradicional se encierra y no sale, y cuán importante es la participación. Yo tengo ahí una duda. ¿Cómo reaccionaron los padres? Porque claro, ellos se dan cuenta cuando nosotros los maestros los utilizamos, ¿no? Y Así es. se dan cuenta cuando saben que lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos proponen, sirve para la construcción de una propuesta. ¿Cómo reaccionaron esos padres? ¿Tú tenías te das cuenta de estos cambios? Mira, los padres no son tan maliciosos, los que son maliciosos son los docentes. Por ejemplo, en esa época, muchos docentes hubieran querido ser director de esta escuela, ¿ya? Y entonces habían quedado como 8 personas rezagadas para ocupar el cargo. Y esas 8 personas estaban atrás siempre de los padres. No, ella quiere privatizar el colegio. ¿Se han dado cuenta? Los han mandado a bañar. Uy, mis alumnos tenían que ser impecables, pues, ¿no? Yo he trabajado mucho todo lo que es higiene, salud en mi escuela. Entonces, bien limpios, ordenados. Entonces, para que no exista problemas con los padres, yo consultaba con los padres. Y ellos me tenían que dar la respuesta. ¿Qué hacemos? Entonces, yo los comprometía a ellos. Y así, ¿y sabes qué les hacía hacer? Los llevaba al colegio. Y ustedes me van a revisar en cada salón cuántos niños están ya con pijujos en la cabeza. Y entonces ellos iban salón por salón y me revisaban a los niños y nosotros traíamos tratamiento para el cabello de los niños. Esas tareas tan simples que parecen, pero para nosotros fue tan importante, fueron decisivas porque ellos estaban adentro de la escuela. Y entonces tenía toda la organización de los padres en el centro educativo. Y padres también con voz y voto.
Y entonces, cuando teníamos que hacer algún tema de trabajo de salud, nosotros nos capacitábamos con el centro de salud, pero nuestros padres que nos ayudaban también participaban de estas charlas. Entonces, ellos se daban cuenta que no estábamos haciendo nada fuera de lo que nos corresponde, sino que la vida de los niños es muy importante trabajarla desde la educación. Y entonces ellos decían, qué bonito que ustedes hacen canciones para el piojo, canciones para la tuberculosis. Entonces, todo como juego y como enseñanza, hasta que nuestros niños, lo más lindo que hicimos es que nuestros niños se volvieron capacitadores de sus pares. Entonces, ellos se dan cuenta que nadie utilizaba a nadie. Lo importante aquí era que todos se educaran. Y eso fue, creo que, eliminó toda barrera de problemas con los padres de familia. Qué interesante, la verdad, toda esta mecánica, ¿no? Y todo lo aprendido en el camino. Así es. Sin embargo, cuando tú hablas de este eje de la currícula, Sí. seguramente también, bueno, desde la normatividad, el ministerio, había una mirada. ¿Cómo vio justamente los órganos intermedios en ese momento? No sé si eran las UCE, ¿no? Pero ¿cómo vieron el trabajo de esta escuela que estaba yendo, yo podría decir, casi a contracorriente? Sí. ¿No ves todos los organigramas estructurales eran pues así, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces yo tenía 2 organigramas en el colegio, uno así vertical y otro así horizontal, pues, ¿no? Y entonces mis alumnos, como habían trabajado los organigramas, un día me dijeron, pues, directora, bota y ese organigrama vertical, porque no, es que cuando van a venir las autoridades van a decir por qué lo he cambiado, porque no sé si me van a entender todavía. Y ellos decían, si nosotros hemos entendido que somos niños, ¿cómo no van a entender un adulto? Y ¿sabes qué? Me pusieron en un momento, me pusieron así en el borde y tuve que botarlo. Uy, y me quedé pensando en lo que ellos me decían, pero dije, no, voy a decir como ellos dicen, mira, tranquila, Ana. Entonces, cuando vinieron de la UGEL, miraron el organigrama y me dijeron, qué interesante tu organigrama, ¿cómo lo has hecho? Y entonces le mostré el libro de actas de las sesiones de trabajo con padres, con docentes y con niños, porque todo eso lo he trabajado con los niños, los padres y los docentes. Entonces las actas, los avances de proceso del organigrama y el avance final y el acuerdo y la firma de los padres. Y entonces, porque le digo, nosotros no entendíamos el organigrama vertical, nunca lo entendimos, porque yo soy parte de un equipo, por ejemplo, le digo, ¿no? Entonces yo no me veo representada en ese organigrama. No me dijeron nada, se quedaron calladitos y después me dijeron, Ana, después tú estás trabajando, en esa época se llamaban temas transversales. Tú estás trabajando un tema transversal que no está en el documento del Estado, que es educación en salud y calidad de vida. Ah, sí, ese es de mi colegio, le dije, porque nosotros en una asamblea, en una asamblea de trabajo con mis maestros, dijimos, mira, nosotros hacemos enfermedades infectocontagiosas, nosotros hacemos higiene, nosotros trabajamos salud, nosotros trabajamos en alianza con las postas de salud, trabajamos salud mental. ¿Y dónde está eso? En verdad, los profesores, tenían razón. Tenemos que crear un tema transversal. Y mismo Ministerio de Educación nos sentamos y empezamos a crear el nuevo tema transversal creado por los docentes. Pero también me averigüé por ahí que yo puedo crear, pero no puedo quitar. Entonces, ya con eso me quedé ahí. Entonces, cuando vinieron a preguntarme por qué tengo ese tema transversal, les expliqué que las necesidades, las carencias y los intereses de los estudiantes están en ese tema transversal. Y nosotros estamos trabajando y le enseñé cómo era mi propuesta curricular diversificada y contextualizada en salud. ¡Wow! Se quedaron más. ¿Y cómo hacen? No, tenemos varios equipos de trabajo, profesores por grados, profesores por áreas curriculares, trabajamos toda esta parte desde el mes de octubre
y tenemos todo ordenado. En diciembre todo el mundo se va tranquilo a descansar porque ya sabe que todo está planificado. Y hacemos eso, y le mostré pues todo nuestro trabajo y las actas. Es importante demostrar, ya, eso también a mí me ha valido bastante en el colegio, que mis compañeras me decían, yo voy a ser la jefa de actas. Hay una que se nombró jefa de actas, ya pues, ella maniática, todas las asambleas, su acta, la fecha, la firma. Decía, el que no firma le vamos a mandar a descontar para que todos firmen el libro de actas. Interesante, pero todos han puesto un granito de arena para que las cosas sean así. Yo no he podido hacer nada sola, yo con mis compañeros. Ellos me han ayudado, también nos hemos alimentado mutuamente de conocimientos, y me gustaba leer y hacer grupos en escuela, eh, para leer sobre algunos temas puntuales en educación. Y le decía, hay que tomar lonche, y nos sentamos a tomar lonche y yo sacaba el tema, ¡pah! Y ya está. Y porque una escuela tiene que convertirse en una comunidad de aprendizaje. Una escuela no puede estar hablando de cosas personales. Una escuela tiene que hablar de la parte pedagógica, del crecimiento institucional. Esos son los temas que nos tienen que ayudar. Entonces, el clima de la escuela ha sido muy bueno para favorecer todo este crecimiento en la escuela. Bueno, la verdad es, te escucho bueno, y en el tiempo imagino, no todo ha sido fácil seguramente, ha habido muchos Claro. problemas, ha habido vacíos, pero lo importante creo que, y está demostrado con lo que tú nos dices, este componente, este gestor, ¿no? Este líder pedagógico, director de una institución educativa, tiene que tener claro esto, Sí. y tú lo has demostrado, ¿no? Tú lo has demostrado. En esta primera parte, para terminar, también tengo un poco de curiosidad. Han salido, como si no me equivoco, 4 generaciones ya de estudiantes, me imagino, de la escuela desde tu Así gestión. es. Sí. Y tú te los encuentras, has encontrado a alguien que ha vivido justamente todo este proceso. ¿Qué te dice? Sí. Mira, cuando mis alumnos, cuando yo recién empecé a ser directora, mi primer sueño es que vayan a la universidad, que nadie se vaya a pelar pollo ni a comer un micro, porque yo veía antes a los alumnos así, posibilidades de ir a la universidad. Y tuve una entrevista para una revista virtual, y ahí me preguntaron, Ana, ya tú has ganado muchas cosas, ¿y qué te gustaría? Y le dije, ay, que me regalen una beca para mis estudiantes para que vayan a la universidad. Solamente sueño con eso, una beca nada más. Y ¿sabes qué? No pasó el tiempo, como 3 meses de la entrevista, y me llaman de Holanda y me dicen, Ana, ¿verdad? Sí, sí, hable ella. Mira, somos de acá de Holanda y estamos muy interesados en poder ayudarte, Ana. Tú pides una beca, pero nosotros queremos regalarte 10 becas cada año. Acá nuestro grupo de gente, nuestros amigos, están emocionados con tu trabajo, con los chicos. ¿Qué te parece si nos hacemos una alianza? Ya, pero ¿y cómo van a mandar la plata? ¿Y cómo van a hacer esto? Yo estaba preocupada ya con mis alumnos conversando en el teléfono, y entonces, no, hay que convertirnos, ellos se van a convertir, la Holanda se va a convertir en una ONG, tenemos que hacer una ONG, y en tu colegio los chicos pues tienen que formar su agrupación, pero eran menores de edad. Y entonces me dice, tú vas a ser la apoderada provisionalmente hasta que ellos tengan mayoría de edad. Perfecto. Entonces nos organizamos, vinieron de Holanda y les dieron las 10 becas en la universidad para que ellos puedan estudiar, donde ellos escogieran. ¡Ay, qué lindo! No fueron ni fueron para los primeros puestos, fueron para los niños más talentosos, para los emprendedores, para los que me acompañaban en el trabajo, para ellos que luchaban por la escuela. ¿Y sabes qué? Se fueron a la universidad, y esos 10 convirtieron su ONG. Ellos tienen una ONG que se llama Cadenas de Talentos Perú, y que lo vas a poder ver en el Google.
y en Holanda existe Cadena de Talentos Holanda, y entonces mantienen una relación de ayuda mutua, y ahora mis alumnos que ya son profesionales, ellos también cotizan en la cadena para que más compañeros de Pamplona, ya no solo de la escuela, sino de todo Pamplona, puedan estudiar en la universidad. Y ya tengo pues más de lo que había previsto. Un alumno, tengo más de 200 alumnos a partir de la beca, más de 200 alumnos. Y entonces también eso es un orgullo, verlos crecer, verlos profesionales. Tú los vieras lindos en su lenguaje, en su forma de hablar, la estrategia de la escuela y eso lo llevan a su trabajo. Siempre le veo que hacen proyectos de reciclaje en sus empresas, siempre tienen un corte social. O sea, eso quedó en ellos. Y me encanta saber de que ya no pela pollos. Voy al mercado y no encuentro a ningún alumno que hace una cosa así. Todos tienen expectativas de ser profesionales o de crear sus propias empresas en la zona. Qué increíble, Berta, realmente yo me siento emocionado con cada palabra, con cada situación que describes y me la imagino y ver la cara de un niño ya siendo adulto y todo esto que nos vas contando. Pero ahora yo quisiera tocar a Berta, ¿no? A la persona, ¿no? A este ser humano maravilloso que tenemos el día de hoy. Y bueno, yo tengo el placer de poder entrevistarte. ¿Cómo puede una educadora casi aisladamente promover cambios tan importantes? ¿De dónde viene esa fuerza, esa capacidad de innovar? A ver, cuando yo era niña, a los 5 años, asistía a una escuelita pequeñita y mi maestra era bien alta, fuerte, muy disciplinada. Y yo la observaba y decía, cuando sea grande yo quiero ser como ella. Y enseñaba con mucho cariño, con mucho amor a los niños. Los tocaba, su manito pasaba por el cuerpo de nosotros, siempre nos tocaba. El afecto. Entonces, son cosas que se me quedaron a mí también, cómo debo tratar. Y mucha familia me decía que yo no debería ser maestra. Bueno, mi papá quería que sea de la policía de investigación. Él había soñado con eso, pero yo lo dejaba soñar nomás. Y cuando terminé quinto, yo trabajé todas las vacaciones y me matriculé en la universidad, sola, con mi plata. Yo he estudiado sola, yo he trabajado para poder tener mi carrera de maestra. Y a nadie le cuesta mis estudios más que a mí, mi esfuerzo. Y siempre he tenido a mi madre también que me alentaba, me decía, ya falta poco, ya falta poco. Durante el tiempo de la recesión de la universidad, cuando fue intervenida 3 años, me fui a trabajar a otra parte, regresé después, me puse a la universidad, saqué mi título y me fui a trabajar a Pamplona, pero súper comprometida. Yo me juré ser la mejor maestra y después me juré ser la mejor directora. Siempre decía, quiero hacerlo mejor para los niños, quiero que los niños se rían, quiero que los niños no se avergüencen, porque cuando yo fui a esa escuela los niños retrocedían, cuando tú querías hablar, querías tocarlos y van para atrás. Y eran demasiado tímidos. Yo quiero ser maestra de esos niños, yo quiero enseñarles de que todo esto el vivir es una fantasía diaria y que hay que disfrutarla y que hay que vivirla. Entonces hay que enseñarles a perder el miedo. Y entonces dediqué mucho tiempo de mi vida. Para hacer cambios tienes que dedicar mucho tiempo. Yo iba a mi escuela a las 7 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. Y a veces regresaba a las 9, 10. No tenía horario nunca. Y mis hijos me reclamaban este tiempo, me reclamaban, me decían, mamá, y nosotros, ya, ustedes sábado y domingo, pero a veces hasta domingo estaba en la escuela, porque con los padres trabajaba el fin de semana.
Mire, ¿cómo es, no? Mi hija mayor, que odiaba ser maestra, ahora es una excelente maestra. Linda, reconocida también en Estados Unidos, buena maestra, bilingüe. Entonces, creo que cuando alguien te ve trabajar con tanta pasión, con tanta convicción y te ve resultados, eso convence. Entonces yo no me dejé vencer nunca por la adversidad. Al contrario, cuando había adversidad decía, esto me anuncia que algo buenazo se viene. Y entonces llamaba a mis alumnos y les decía, oye, mira lo que ha pasado, esto, lo otro. Les contaba. Y ellos me decían, hay que hacer esto, eso, lo. Ellos me decían qué cosa tenía que hacer. Y le decía, ¿y tú puedes decirle a tu papá que también me venga a ayudar para hacer esto? Claro, yo lo traigo. Mira, mi escuela era tan fea, pero si ahora la ves es una escuela lindísima, porque derrumbamos toda la escuela. Mi escuela tiene 8.000 metros cuadrados, es una escuela linda en infraestructura, donde los niños se sienten felices. De nada me arrepiento de lo que he hecho durante todo este tiempo. Si volvería a tener que elegir, elegiría la profesión de maestra. Me encanta lo que hice y entonces tú tienes que dar pues lo que tú has soñado, lo que tú has querido. Yo soñaba con una escuela preciosa, con cosas de primera para mis alumnos. Y decía, no, los baños tienen que ser lo mejor, de buena calidad todas las cosas. Así hice mi escuela, con mucho cariño y en compañía de mis alumnos, que ellos son los que me hacían sentir cada vez mejor. Me decían, ¿y ahora dónde nos vamos a ir? Siempre viajábamos, estábamos contando nuestras experiencias por todas partes y con mucha sinceridad tú te vuelves amiga de los niños, pues así tienes que ser. Y con ellos no funciona la mentira, con ellos funcionan los valores, para que ellos también salgan igual, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo pienso que ahí tiene que haber una coherencia en el ser, en el decir, en el hacer, ¿no? Y eso creo Así. que tú lo estás viviendo, lo estás gozando en este momento. Y para Ana Berta Quirós, ¿qué ha significado las palmas magisteriales en tu vida personal y profesional? Mucha gente decía, mis compañeros directores decían, ¿para qué trabajas? Nadie te va a reconocer. Bueno, yo no trabajo para que me reconozcan. Yo trabajo porque quiero que mis niños encuentren en la escuela el espacio más lindo para desarrollar su vida, que tengan buenos maestros, que les enseñen bonito, para que puedan también ellos ser profesionales. Sí, pero nadie te mira. Sí, pero yo no sé para qué me miren. Yo hago mis cosas. Algunos me decían también la ermitaña, porque no iba a las reuniones de almuerzos, a los cócteles, pero es que mi vida no tiene nada que ver con esas cosas. Tengo mis sueños eran diferentes también. Y llegó el año 2015, ¿no? Yo estaba en la escuela haciendo mis cosas cuando me llamaron de la UGEL. Directora, tiene que ir porque le van a dar un premio. Yo pensé que me iban a dar una diploma, ¿no? Así siempre. Cuando me di cuenta que era otra cosa, que era un reconocimiento porque tenía algunas publicaciones también, libritos sobre la estrategia de escuelas promotoras de la salud. Hice también una tesis sobre eso. Y entonces tenía todos los atributos que exigía seguramente los requisitos de las palmas y me dieron el grado más alto, pues en la Mauta. ¡Oh! Sí, me emocioné. Sí, yo que soy así emocionable, pero me emocioné bastante y ese día vi el rostro de mi mamá porque me fui con ella a recoger el premio, vi el rostro de mi mamá de alegría, de que muchas veces me dijeron que no sea maestra y fíjate lo que pasa, ¿no? En la vida de las personas. Y como te digo, ¿no? Este premio significa para mí muchísimo, un compromiso muy grande, porque a partir de ahí asisto a muchos espacios de consulta del Consejo Nacional de Educación que me invitan,
del cineasta, de varios espacios que siempre soy invitada, porque hago cosas, he hecho cosas medias raras que nadie las hace, y entonces en la escuela, y a partir de eso, el compromiso creció mucho más todavía, ¿no? Con la educación. Y es legítimo ese reconocimiento, creo, por toda esta labor durante todos estos años, bueno, en tu escuela, ¿no? En la educación en nuestro país. ¿Y para ti qué significa ser maestro en el Perú? Bueno, cuando yo terminaba la secundaria tenía también esa idea de menospreciar al maestro, ¿no? Siempre había ese tufillo ahí, que Mm. no, pues el maestro, oh, uy, no, ¿no? Por eso yo quiero preguntarte, o sea, ¿qué significa ser ahora, en el 2021, ser maestro en el Perú? Realmente yo ayer justo estaba pensando eso, que qué tarea tan difícil, qué tarea tan difícil es ser maestro. Eh, ¿Por qué? Porque los niños ven en ti el cambio, el modelo, aprenden todo de ti, aprenden a hablar, aprenden a conversar, tienen expectativas. Tú eres un modelo para ellos creen en ti. Y qué esfuerzo que hace el maestro para que estos niños puedan lograr cada uno sus sueños, ¿no? Y aprender sobre todo. Yo digo, las maestras de primer grado, o sea, son unas héroes, que Dios mío, lo que están haciendo. Primero, toda la primaria, qué esfuerzo que están haciendo todos en secundaria. Y existen buenos maestros, como también existen personas que entraron a esta carrera solamente por entrar, por ingresar a una universidad, pero existen excelentes maestros ahora y los que ya no pueden ser buenos maestros están viendo la carrera. ¿Por qué? Porque tiene muchas exigencias. Y bueno, yo veo a través de mi subdirectora de primaria cómo ella hace todo un esfuerzo para que sus maestros de primaria sean los mejores. Está atrás de ellos, monitorea, acompaña. Entonces, y los maestros han recibido a esa subdirectora con mucho amor, porque están aprendiendo también de ella. Entonces, hay buenos maestros. Y entonces es un compromiso muy grande ser profesor, muy grande, de mucha responsabilidad. Mal pagados, como dicen todos, porque eso es muy real, y no solamente en nuestro país. En muchos países pasa lo mismo con los maestros. Los maestros de su plata sacan para poder tener su internet. Los maestros se compran los materiales, los maestros sacan su fotocopia. Es increíble lo que pasa. Y entonces yo digo, tercos somos, pero ahí tenemos que estar, y que esta carrera sea valorada es lo que más yo anhelo, ¿no? Que algo tiene que pasar en el Perú, algo tiene que pasar para que se dé una valoración al maestro como debe ser. El lugar que le toca, el respeto de la comunidad, es lo que se necesita, ¿ya? La valoración es muy importante. De acuerdo con eso, y escribo lo que dices, realmente hay que valorar esta profesión noble, ¿no? Esta profesión que cambia en realidad vidas, cambia una sociedad, ¿no? Cambia países. Así es. Bueno, sé que tú estás, no sé si ya estás a punto de jubilarte, te estás jubilando. Ya me jubilé. Ya te jubilaste. Ya me jubilé. Ya cumplí 65 años, pues. Y ahora estoy en una etapa más bonita todavía. Entonces, en esta etapa de mi vida, estoy escribiendo toda mi experiencia, todo lo que he aprendido de mis compañeros, de mi escuela, de la vida, y, y espero a corto tiempo poder sacar un libro sobre la gestión escolar. Bueno, y seguramente también hay otras aspiraciones. ¿Qué más esperamos de Ana Berta Quirós? Porque como
nos has demostrado ahora, no creo que te quedes quieta. Bueno, pues la pandemia me tiene quieta, pero yo sigo haciendo mis consultorías para colegios. Hago consultorías en temas interesantes, como por ejemplo, ahorita estoy haciendo una consultoría sobre la educación sexual para Chiclayo, para 2 escuelas bonitas que están trabajando toda la transformación de su... Eso estoy en estos momentos, hago consultoría privada y bueno, mi sueño es ser coach, eso es lo que quiero ser, de directores. Eso me encantaría. Entonces, vamos caminando, aprendiendo, seguir aprendiendo para poder realizar los sueños. Bueno, y tengo otra curiosidad. ¿Qué es entonces de tu colegio? ¿Cómo queda? Está lindo, mi colegio está ¿Quién lindo. queda? Está encargado ahorita de la escuela el profesor Pablo Guaraya Zune, que es un profesor de la escuela, quien asumió la encargatura hasta el nuevo concurso, porque tiene que haber concurso para designar al nuevo director. Pero mira, cuando ya llegaba 5 años para que yo salga, todos mis equipos estaban entrenados. O sea que yo no he sufrido ay, ¿qué va a pasar con mi escuela ahora? No, 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 no. Por eso trabajé en equipo, por eso preparé a mis compañeros, preparé a mis estudiantes, para que cuando Anita salga, porque muchas veces la gente, no sé, la escuela de Anita, ¿no? Entonces yo no quería que le digan la escuela de Anita, sino el colegio Encinas, y atrás de eso estaba, para que la marca del colegio se posesione más que mi nombre, y que mis equipos queden súper organizados, y que no vaya a haber la directora y las cosas retroceden 20 años atrás, eso no podría ser. Entonces, mantengo una relación muy cercana con los directivos del colegio, siempre, cualquier cosa, ellos saben que yo estoy a su disposición. Sí. Bueno, otra vez no me voy a cansar de reconocer lo increíble que ha sido tu vida en este colegio, en el Encinas. Bueno, y no quiero despedir el programa sin antes pedirte, por favor, que des unas palabras a los estudiantes y futuros docentes que estamos formando en nuestra Escuela de Educación Superior Pugliasunchis, que te están escuchando y viendo en este momento. ¿Qué les dirías? Oh, qué lindo, ya. Miren, queridos amigos, hoy qué gusto me da saber que estoy hablando con futuros maestros, porque en ustedes recae toda la responsabilidad de la transformación de nuestro país. Formar personas, buenos ciudadanos, es nuestra tarea. Y mira, si cada profesor tiene 20 alumnos, imagínense qué ricos somos en producir personas para un país, con esa capacidad de amar, con valores para nuestro país. En nosotros está eso. Es cierto que el hogar también juega un papel importante en la formación de los niños, pero más fuerte lo nuestro. Entonces tenemos que comprometernos con esta gran tarea de ser maestro, y para que nos digan, pues con cariño, maestros nos digan, porque eso es lo que somos. Gracias, hasta pronto. Bueno, Ana Berta, muchísimas gracias por compartir tu experiencia de vida personal y profesional y por darnos un tiempo de tu vida el día de hoy. Realmente yo me siento honrado y emocionado por conversar contigo y estoy seguro que se sienten de la misma manera las personas que nos están acompañando en este momento. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Y bien, llegamos a la parte final de Mink'arikuy. Les recordamos que estos programas se convierten en resúmenes radiales de solo 10 minutos y que son emitidos a través de Radio Quillabamba, Radio Inti Raymi y Radio Santa Mónica. Estas emisoras tienen una gran cobertura en la región de Cusco y los microprogramas radiales, resúmenes, están dirigidos a quienes no tienen la posibilidad de conectarse a Internet. Entonces ellos podrán conocer, por ejemplo, el día de hoy, la experiencia de Ana Berta Quirós. Y la próxima semana, no se pierdan otro interesante programa de Mink'arikuy, porque tenemos como invitado especial a nuestro querido y entrañable Raúl Quiape Tafur,
Él ha sido durante muchos años director del Colegio Pugliasunchis, ahora codirector de la Asociación Pugliasunchis, y hablaremos con él sobre la disciplina en la escuela. Así es que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los dejo con la canción que iniciamos el programa de hoy de Mincaricui, Color de Esperanza de Diego Torres. Muchas gracias y hasta la próxima. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará a valer la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela. Muchas gracias, Viña. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza.
tentar al futuro. ¿Qué? Ahí me gustó. Con el corazón. Muchas gracias, Viña.